Hola queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, los que nos difundan en estos 11 años que llevamos ininterrumpidamente de transmisión para todos ustedes, llevándole como siempre toda la verdad. Agradecemos a los que nos acompañan, difunden y por supuesto a los que colaboran con TLB1. Agradecemos enormemente a los pocos que lo hacen. Ojalá, y Dios quiera, podamos tener más apoyo de todos ustedes para poder seguir transmitiendo la verdad. Ustedes saben que estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.canalteleb1.com, y debajo de este programa, las redes sociales que nos mantenemos diariamente en contacto. Como siempre, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que nos guíe, nos ilumine, nos proteja, especialmente en esta Argentina tan confusa, tan difícil, y en esta Hispanoamérica tan convulsionada, el mundo también. Así que rogamos que a través de ella interceda y podamos encontrar el camino del bien y la verdad, y la belleza, por supuesto. El programa de hoy vamos a tratar un poquito que próximamente se va a llevar a cabo, probablemente en Buenos Aires, con la visita del Papa Francisco, la canonización del coronel argentino del Valle Larrabure. Yo quisiera más o menos ponernos a tono con este tema porque es muy importante. En 1974, ustedes saben, hemos vivido épocas de subversión, de guerrilla, de terrorismo, que ha sido una constante desde el gobierno constitucional del presidente Perón y de su mujer María Estela Martínez de Perón. Pero bueno, tenemos que recordar que en esa misma época, en el 74, a pesar de tantos ataques terroristas y secuestros y tantas cosas que ocurrieron, hubo también el asalto y copamiento del Grupo de Artillería 1, Coronel Martiniano Chilaver, en Azul, provincia de Buenos Aires, en enero de 1974, donde asesinan al coronel Arturo Camilo Gay, a su esposa, y secuestran al coronel Jorge Ibarzábal. El 19 de enero, desde el 19 de enero al 19 de noviembre de 1974, el coronel Ibarzábal permaneció en la cárcel del pueblo antes de ser ejecutado. Solo pudo comunicarse con su familia con la condición de que hiciera mención a un pedido de canje de prisioneros. Posteriormente, el ERP, de manera simultánea, ataca o tiene planificado ataques a la compañía de monte, Ramón Rosa Jiménez, en Catamarca, y el Regimiento de Infantería 17 de Catamarca. También la Compañía de Decididos de Córdoba, bajo el comando del jefe de la compañía, Juan Eliseo Ledema, que era uno de los, se lo denominaba el Capitán Pedro, tomó por asalto la fábrica militar de pólvora y explosivos de Villa María, Córdoba, con la ayuda de un soldado obviamente entregador, en la que se robaron importante cantidad de armamentos y fue secuestrado el subdirector de esa misma, el mayor argentino del Valle Larrabure, y el capitán Roberto García, que fue herido y fue dejado en el camino, en uno de los caminos de Córdoba. Larrabure estuvo obviamente en la cárcel del pueblo, también, ¿no? Sufriendo todo el pesar de lo que significaba llevar este martirio de este secuestro. Larrabure pasaría un poco más de un año en la cárcel del pueblo, hasta que su cuerpo fue lacerado, apareció en un baldío de Rosario el 23 de agosto de 1975. O sea, llevó casi más de un año, 372 días de cautiverio. La familia Larrabure recibe una respuesta del PRT y ERP, donde avisan que ha sido depositado su cuerpo en un descampado. La policía recibe este mensaje a las 15:30 horas, ¿no es cierto?, del 23 de agosto, por un aviso telefónico, en el cual determinan que habían abandonado en el costado del camino, en una zona, en la estación El Gaucho, ex UME, altura Ovidio Lagos, al 7000, en un total descampado de las afueras de Rosario, se hallaba un bulto, dice la policía, cuyo hallazgo sería de sumo interés.
¿no es cierto? La policía acude al lugar y efectivamente determinan que se hallaba un envoltorio de poliéster tamaño grande atado con una soga y sobre el mismo una tarjeta de identificación de cuenta bancaria del Banco de la Nación Argentina, nombre de Argentino Larraburi. Al abrir la policía, ¿no es cierto?, el personal policial, descubrieron que había un colchón de poliéster tapado con una sábana y una frazada, y en posición cúbico ventral se encontraba el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino, vestido de traje de pijama, un pullover, y al parecer fue sometido a un proceso de congelamiento para conservar su estado. Ahí no se sabe si esto, aparentemente se determinaba que podía ser que haya estado llevado muerto más de 48 horas y supuestamente podía haber estado o en una cámara congelada o en un camión frigorífico, ¿no? Aparentemente presentaba síntomas de ahorcamiento, ¿no es cierto? Y se determinó efectivamente que el cuerpo pertenecía al mayor argentino del Valle Larrabure. Ustedes saben que hace poco se cumplió el 48 aniversario del fallecimiento y se llevó a cabo en la parroquia Nuestra Señora de Luján una misa celebrada por el obispo castrense Santiago Olivera y acompañada de concelebrada por capellanes de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Federales de Seguridad, justamente anunciando que se iniciará el proceso de beatificación del martirio del coronel secuestrado argentino del Valle Larrabure. Aparentemente se firmó en ese acto después posterior del oficio religioso que el decreto 56-2003, que en los próximos días se iniciará la instrucción de la causa y comenzará a trabajar el tribunal que tendrá a cargo el proceso de beatificación sobre el martirio de dicho siervo de Dios, donde en distintas comisiones tendrá a cargo la recolección de testimonios y demás que se realizarán los trabajos de peritos teólogos, peritos históricos, peritos médicos, entre otros. Aparentemente, 7 personas van a tener la decisión en sus manos. Aparentemente sería el presbítero licenciado Roberto Luis Adrián Forte, promotor de justicia el presbítero doctor Carlos Rubén Terceiro Muñoz, el notario presbítero Diego Manuel Pereira, notario adjunto el doctor Franco Darío Borbón Sanfragnini, el perito teólogo Monseñor Gustavo Fabián Acuña, el perito médico el presbítero y médico Sergio Omar Fochesato, y el perito en historia, licenciado Sebastián Miranda. Todo esto obviamente se basa en distintos testimonios que cuentan que Larrabure se podría haber salvado de su cruel destino diciendo sí colaboraba con el ERP para enseñarles a producir explosivos y ayudarlos a fabricar y continuar el sistema de la muerte. Pero la muerte llevada a cabo por la guerrilla marxista, sin duda. Pero el coronel Larrabure dijo que no y cantaba asiduamente el himno nacional mientras estaba secuestrado. O sea que Larrabure entregó su vida perdonando a aquellos que decidieron matarlo, prosiguió el prelado en su mensaje, destacando que su actitud ante el sufrimiento y la muerte muestran la obra de virtud, el don de fortaleza y vivificada por la fe se alimenta en la caridad cuya corona es la capacidad del perdón. Tenemos que aclarar que en el mes de octubre vamos a tener la visita del Papa Francisco, que va a llevar a cabo la canonización de 2 importantes figuras. Una, el empresario Enrique Shaw, un ex marino y miembro de la Acción Católica y que creó el área de empresarios de la Acción Católica, tuvo una gran importancia, también sufrió persecución, torturas, etcétera, pero nunca abandonó su fe religiosa, su apostolado, llamémoslo de alguna manera, en su
devoción, ¿no?, a la fe católica. Y también el militar argentino, el coronel argentino del Valle Larrabure. Tenemos que recordar a los argentinos que tenemos dos santos argentinos, declarados, uno por el Papa Francisco, que es el cura Brochero, José Gabriel Brochero, en Córdoba, cordobés, en octubre del 2016, y también en el año 2022, Artemides Sati, que en realidad su nombre es Héctor Valdivieso Sáez, mártir de la Revolución de Asturias en 1934. Fue el primer santo argentino, por obra de Juan Pablo II, el Papa Juan, en 1999. El cura Valdivieso, el padre Valdivieso, era enfermero de los pobres, de origen italiano y nacionalizado argentino. Se lo destacaba por su abnegada actividad, hasta que se lo llevó a dirigir el hospital de Viedma, con el registro de fenómenos sorprendentes que ha confirmado la Iglesia. Cambio el eslogan, ¿no?, de corazón que siente cuando hay ojos que no ven, esa misericordia que tenía el padre Valdivieso. También muerto en Asturias, como dijimos, en 1934, por los rojos en la Revolución, en la Guerra Civil Española. Así que bueno, para mí es un gusto, por lo menos este programa, tocar sobre la beatificación, la canonización del coronel argentino del Valle Larrabure, y para mí es un gusto compartir este programa con su hijo, Arturo Larrabure, desde la ciudad de Tres Arroyos, vía Zoom. Estamos en contacto con él. Gracias, Arturo Larrabure, querido amigo, gracias por recibirnos en esta conversación que tan importante es para todos. Muchas gracias. Gracias a vos, Juan Manuel. Tantos años hemos compartido esta lucha que no está llegando a su fin, pero estamos en un camino realmente mucho más hermoso de lo que teníamos antes, ¿no? Es un camino revitalizador, por así decirlo. Vos sabés que, bueno, hemos hecho un programa sobre el tema de la canonización, ¿no es cierto?, de tu padre. Hace un tiempo atrás se veía como una cuestión posible, no estaba del todo definida, pero ahora pareciera, ¿no es cierto?, que de acuerdo a la expresión de Monseñor Olivera, que empezaban el proceso, y la venida del Papa Francisco en octubre probablemente ya defina la canonización de tu padre y de Enrique Shaw, ¿no?, ambos que están en la agenda para su canonización. ¿Cómo veías esto? ¿Lo veías posible? Primero, principal, si lo veías posible, ¿era un tema lejano? ¿Era un tema te llegaba de alguna manera, obviamente, con mayor influencia, siendo obviamente familiar, ¿no?, siendo un hijo de hoy un canonizado, ¿no? Como un tema muy lejano, como que existía la posibilidad, pero pensaba que yo no lo iba a ver. Y hoy cada vez tengo la sensación que no solo lo voy a ver y vivir, sino que lo van a ver mi familia también. Mi esposa, mis hijos, mi hermana, mis sobrinos, toda la familia, toda la familia Larrabure, y los amigos y camaradas también. Camaradas que hoy tienen más de 90 años y que siempre han estado a su lado. Y bueno, han pasado casi 50 años, Juan Manuel, no es poco, ¿no? Pero recién ahora pareciera que la balanza comienza a encontrar su punto medio, parecería. De cualquier manera, la última palabra la va a tener siempre el Vaticano en esto. Se puede investigar, se ha formado el tribunal, se va a recopilar todos los testimonios, hay dos historiadores que están trabajando, pero la última palabra siempre la tiene el Vaticano.
siempre la tiene Roma. Por eso lo que hay que decir que no es un proceso solamente argentino, es un proceso a nivel mundial, a nivel de Iglesia Católica, que tiene una fuerza increíble, muchísima más fuerza que cualquier otra noticia que haya sido publicada a lo largo de tantos años. Es que sin duda es una noticia que primero nos cabe a todos los argentinos y especialmente a los argentinos que queremos la unidad, la pacificación, el mirar la Argentina para el futuro, dejar de mirar el pasado, no tener más el relato, todo esto que ha hecho tanto daño a la Argentina y que nos ha llevado a un país casi indefenso y a un sector, ¿no es cierto?, institucional fundamental de la República, vapuleado, en fin, ¿no? ¿Esto crees que si es aprobado, es un mensaje para todos los argentinos de entrar en una pacificación frente, ¿no es cierto?, a estos acuerdos del pacto, de estos sectores de izquierda, de estos sectores de derechos humanos que permanentemente van en contra, ¿no es cierto?, o van buscándole el pelo en la leche para ver cómo pueden seguir castigando a la institución de las Fuerzas Armadas? Juan Manuel, mi contacto, mi audiencia privada en el Vaticano ante la presencia del Papa Francisco fue realmente algo increíble, algo que yo no pensaba que podría generar en mi persona tanto bienestar, tanta alegría. Y si bien había leído lo que decía el Papa y abogaba por el tema del camino del encuentro, cuando estuve ahí, cuando regresé a la Argentina, lo comprendí mucho más. Y ahora, hablando con el obispo Monseñor Santiago Olivera, hablando con distintas personas, porque hay muchos obispos dentro del tribunal, estoy convencido que esto, de alguna manera, para mucha gente de la Argentina, puede traer el ansiado cierre de página, un cierre de página que se cuente la historia como fue, que se termine el relato, que en los libros curriculares, en los colegios, en las universidades, en los profesorados, se les cuente a los chicos que Argentina vivió una guerra de baja intensidad, pero una guerra intercontinental, revolucionaria, muy complicada en la década del 70, que las Fuerzas Armadas no la querían, pero tuvieron que enfrentarla. Al ser no convencional, se tuvieron que emplear métodos no convencionales, y eso es muy complicado. La Guerra Fría, como se denominó, es muy complicada, pero hemos perdido todos los argentinos en esta guerra, los unos y los otros. Y es momento entonces de poner un símbolo de paz, un símbolo de concordia, un símbolo de bienestar para la Argentina. Y creo que sería realmente muy, muy, muy bueno que esto se produjera. Cuando vemos, sin duda es necesario para una Argentina que estamos en los primeros pasos del siglo XXI, ¿no? Y requeriría pensar la Argentina del siglo XXI, distinta a lo que ya pasó, lo que fue, todas las influencias que hubo, todas las presiones que hubo de un lado al otro. Y sin duda pensar la Argentina hacia el futuro requiere, ¿no?, sellar el pasado de alguna vez. La mea culpa debe ser de todos los sectores hasta cierto punto,
y bueno, y mirar hacia adelante, ¿no? Porque el mundo que viene hacia adelante es un mundo bastante complejo, ¿no? Mucho más difícil, ¿no? El poder internacional del dinero, el gobierno único, ¿no es cierto?, el nuevo orden mundial, es decir, todas estas cuestiones que de alguna manera la década del 70 lo fue preparando para llegar a esto, ¿no es cierto?, lo que estamos hoy y lo que va a ser el futuro. Mi pregunta va sobre este tema, ¿no?, que es admirable en el caso de tu padre, que tiene que ver en un hombre experto en explosivos, subdirector, ¿no es cierto?, de esa fábrica militar, y que en su tiempo de cautiverio hablara de no odiar, ¿no es cierto?, a sus captores, raptores, o los que combatían en ese momento. ¿Cómo que eso, digamos, de alguna manera lo mide como un hombre de una fe tremenda, pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, de soldado, enfrentando un combate de alguna manera y después el secuestro un año, más de un año? ¿Cómo podemos describir eso? Sus propias palabras. Cuando él escribe, este cautiverio que me sume en las sombras, pero que me inunda de luz. Mi palabra es breve, sencilla, se trata de perdón. Yo creo que en determinado momento del cautiverio, cuando realmente las torturas psicológicas y físicas son muy fuertes, él solo se sostiene en la fe en Dios y en el amor a la patria. Por eso comienza a rezar diariamente y entonar el himno nacional. Esos son dos puntos que hay que recalcar. Cuando él, experto en pólvoras y explosivos, en armamento, en combustibles, entiende que ese cautiverio que estaba encerrado tenía que ser para él un lugar de libertad. Y la libertad era Dios, la Virgen, la familia, los afectos, sus camaradas, su ejército. Ese ejército que no me abandonará jamás. Las palabras encontradas en su diario, los mensajes hacia Dios, hacia la eternidad deseada, todo eso van marcando cómo su físico decrece, pero su alma aumenta y se agiganta. Quiero morir de pie como el quebracho que al caer es como un alarido que estremece al monte. Creo que hoy más que nunca ese alarido se tiene que escuchar en la Argentina y estremecer esta patria que no encuentra paz, que no encuentra consuelo, que no encuentra su bienestar con características tan particulares, ¿no? Porque siendo un país tan bendito en cuanto a naturaleza y materias primas y minerales y riquezas, hoy estamos con un nivel de pobreza y un nivel de corrupción como realmente jamás imaginamos. Entonces, creo que es, como dijo Monseñor Olivera, providencial esto que estamos viviendo los argentinos. ¿Hay una diferencia grande entre ese ejército de aquella época al ejército de esta época? Yo creo que
el ejército se va amoldando, las Fuerzas Armadas se van amoldando a las circunstancias, a los tiempos, pero básicamente sus raíces permanecen inalterables. Es el ejército de 1810, es el ejército de Julio Argentino Roca, es el ejército de la década del 70 y hoy es el ejército del 2023. Un ejército adaptado a las circunstancias, pero incólume y siempre tratando de resaltar los valores patrios. Creo que hay diferencias, pero en algunas formas, pero no en el fondo. ¿Alguna vez se cruzó, digamos, como obviamente tu padre hablaba de que no abandonaría el ejército, ni el ejército lo abandonaría él? Más allá de las presiones dentro de su cautiverio, en el diálogo con sus captores o con sus verdugos, le pedían que colaborara, ¿no?, en la construcción o asesoramiento de los explosivos, en fin, y continuar el combate, ¿no? Y él se niega. ¿Ustedes ven como que el ejército en ese aspecto fue firme al lado de él o cree en algún momento que lo haya abandonado? No, el ejército, no te olvides que vivíamos gobierno democrático y la comandante en jefe del ejército era Isabel Martínez de Perón, porque Perón había fallecido el 1 de julio. Mi padre es secuestrado un 11 de agosto del 74. Entonces, quien gobernaba el país era Isabel Martínez de Perón. Ahí yo debo decir que la presidente del país sí lo abandonó a mi padre. Y te voy a dar dos motivos por qué pienso de esa manera. Primero, cuando se puede producir un canje, la que debía resolver esta situación era Isabel Martínez de Perón. Mi madre pide una entrevista, está vestida para ir a la entrevista y la llaman de presidencia y le dicen que anulan, que la suspenden a la entrevista. Cosa increíble porque días posteriores a todo esto, mi padre se ha encontrado muerto, asesinado. Y después durante 3 meses, y esto me lo dice hace muy poco, un gran amigo de él, que fundador de la petroquímica Mosconi, que tenía el deseo de que mi padre trabajara con él en esa empresa, y mi padre dijo, no, yo le tengo que devolver a mi ejército y a las Fuerzas Armadas todo lo que invirtieron en mi profesión, en mi capacitación. Me dijo, durante 3 meses, y eso dependía también de Presidencia de la Nación, tu mamá no tenía sueldo, no tenía ingreso, y nosotros, sus amigos, sus camaradas, su promoción, juntábamos dinero, hacíamos vaquitas para que ustedes tuvieran, yo eso no lo sabía, ni me enteré, fíjate, mi madre qué dignidad tenía para no hacernos ver eso que no solo nos faltaba nuestro papá, sino que también nos faltaba nuestro sustento económico. Y mi hermana tenía 18 años, yo tenía 15, Juan Manuel. O sea que si tengo que decir que alguien lo abandonó, fue la Presidente de la Nación, Isabel Martínez de Perón. Pero el ejército no, jamás, al contrario, siempre presente en los actos posteriores y durante el cautiverio, acercándose a casa, viniendo a pasar días, realmente fantástico, la camaradería bien entendida. Ese ingreso que decís que los camaradas aportaron, pregunto, ¿dependía su salario
de la Presidencia de la República o era del ejército mismo? Bueno, ¿Por qué no se le pagaba el salario? bueno, lo que pasa es que cuando pasa lo que, no te olvides que mi padre tiene el ascenso estando en cautiverio y eso también es motivo de qué hacer y eso lo definía, porque vivíamos en una época, como te dije, democrática, eso pasaba por el Congreso. Claro. Es decir, el Congreso de la Nación, si ustedes analizan lo que sucedía, lo que decían los diputados, lo que decían los senadores, en toda esta década del 70, es muy interesante porque vamos a ver qué es lo que estaba sucediendo. Es más, ¿qué pasó ese 25 de mayo del 73? ¿Qué decían los diputados? ¿Qué decían los senadores? Porque no llegamos de casualidad a vivir lo que vivimos. Había todo un proceso muy raro. Y yo creo, porque me lo manifestó este camarada de mi padre, que dependía de Presidencia de la Nación. Presidencia de la Nación, el Congreso, etcétera. Bueno, ahí tenemos a todo el paquete responsable en esto. Arturo, vamos a ir a un pequeño corte y me gustaría, obviamente en esto hay, la beatificación es un hecho muy importante, ¿no? La canonización es tan importante para los argentinos. Y quisiera que me contaras, siempre hay un proceso en la canonización, y qué fue lo que más marcó para que este hecho tomara, digamos, se planteara para poder llegar ¿no es cierto?, a la canonización. Es decir, hubo algunos, llamémoslo, milagros, algo que vaya determinando que esto era así, o simplemente el historial, digamos, tan doloroso en el cual pasó. Pero esto me lo vas a contar en cuanto volvamos de este pequeño corte con Arturo Larrabure, hijo del coronel próximo a canonizarse, argentino del Valle de Larrabure. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos en este segundo bloque con Arturo Larrabure, ¿no?, hijo del coronel argentino del Valle de Larrabure, próximo a canonizarse. Arturo, había quedado en el bloque anterior, la pregunta es, siempre en el proceso de canonización hay pequeños indicios, ¿no?, de milagros, de hechos que empujan a alguien a ser, ¿no sé?, o santificado, canonizado o beatificado. ¿Qué es lo que se basaron todos para que esto sea así y no, o se basaron en el sufrimiento, ¿no es cierto?, y su devoción religiosa en cautiverio y en su vida en común, ¿no? ¿Cómo podrías calificar, decir, en qué se basan todos como para decir este hecho requiere la canonización? Bueno, hay una enmienda que hace el Papa Francisco hace unos años, en que para hacer un proceso de canonización, ya con el martirio de una persona ya basta.
cosa que no estaba así. Es ese el camino que está siguiendo la iglesia de aquí, Monseñor Olivera, que es quien se encarga del tema de los santos en la Argentina. El cura Brochero fue canonizado por un gran trabajo que hizo Monseñor Olivera. Entonces, ese martirio es indiscutido. Ahora, mi padre hoy tiene una categoría dentro de este proceso de canonización que se denomina siervo de Dios, que es algo que viene como respuesta del Vaticano. Y esto llegó hace muy poquito a la Argentina, esa respuesta. Ya había sido elevado porque ya se ha trabajado, se viene trabajando hace cerca de 3 años, distintos grupos religiosos en este tema, y la respuesta del Vaticano fue: avancen, no hay ningún impedimento. Así que bueno, en este proceso ya se ha conformado el tribunal, como te decía al principio de la charla, pero bueno, ahora se verá otras cosas. Realmente este es un proceso totalmente nuevo para mí, bastante inédito para la Argentina, porque no conocemos mucho sobre estos procesos. La realidad que de concretarse esto, nos encontraríamos como el primer militar en esa categorización, porque hasta ahora la Argentina no tiene un militar en esa situación. Ahora investigarán, dirán si queda en siervo de Dios, si se avanza. La gente tiene una vía de comunicación, se está rezando mucho, se está pidiendo rezar en las parroquias al siervo de Dios que interceda ante Dios por la patria y por cuestiones personales también. Hay una lista de oración muy grande, gente con enfermedades, con falencias, con problemas. Hay una página en internet, Asociación de Amigos del Siervo de Dios, Coronel Argentino del Valle Larrabure. Se está rezando el rosario todos los jueves a las 22 horas. Hay todo un proceso en marcha que estamos recorriendo, no solo los familiares, sino los amigos, y por supuesto la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo va a terminar todo esto? Sinceramente no lo sé, pero está en manos de Dios, yo creo. Y todo esto no es nada más y nada menos para gloria del Señor, para gloria de Dios. Sin duda, creo que en la marcha por la cristiandad, en la peregrinación por la cristiandad, también estaba el pedido, ¿no es cierto?, de la canonización, obviamente, del coronel Larrabure. Dentro de lo que era la marcha, inclusive hay muestras, ¿no es cierto?, frente a la Basílica de Luján, ¿no es cierto?, con también incorporado el pedido, ¿no?, como siervo de Dios. Tuviste enterado de eso también, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Hay un número muy grande de gente rezando. Es increíble, se están repartiendo estampitas en distintas iglesias. Hay un grado de comunión muy grande y un grado de aceptación. Son muy pocos los que hoy siguen dudando de su martirio, de su amor a la patria, de su perdón a sus asesinos, de su mensaje de pacificación
aún dado en esas circunstancias del cautiverio, porque cuanto más duro se ponía el cautiverio, más libre él se sentía. Sin duda, en la década del 70 hubo muchos muertos, ¿no es cierto? El capitán Viola y tantos, ¿no? Con su hija, etcétera. Y hay un caso parecido que es el caso del coronel Ibarzábal. ¿Qué podríamos decir que se distingue entre el año de cautiverio de Ibarzábal con el año de cautiverio de tu padre? Hay muy poca diferencia. Si vos analizás el secuestro de Ibarzábal, el cautiverio, su situación en esas cárceles del pueblo que llamaban así el Ejército Revolucionario del Pueblo, que también lo había secuestrado a él, hay muy poca diferencia. Hay actitudes también del coronel Ibarzábal que yo creo que también puede correr el mismo destino que mi padre, ¿no? Porque indudablemente también fue un mártir, también se encomendó a Dios. Cuando lo encontraron con una estampita de Jesucristo clavado en la cruz, ¿no es cierto? Hay toda una gran similitud, hablando con sus hijos, con Silvia, con Roberto. Hay muchísimo paralelismo entre estas dos cosas y similitudes, realmente, porque hubo muchos secuestrados de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de un número superior a 30. Estamos hablando de secuestrados industriales alrededor de más de 700. Hay un número muy, muy grande de la década del 70. Y bueno, indudablemente por eso yo insisto en el ejército, cómo el ejército de alguna manera prepara a sus hombres para todas estas situaciones que son muy complicadas, pero que, bueno, las vivimos en la Argentina. Y el comportamiento de Ibarzábal es muy semejante al de mi padre. Muy, muy semejante. Sin duda son personajes muy, bueno, muy sufridos. Todos hemos seguido atentamente este drama y sin duda el golpe familiar de ambas familias han sido tremendos, como bien decís, tantos otros que pasaron por diferentes calvarios, algunos directamente asesinados por hechos de violencia sin ningún justificativo, pero al final de cuentas el cautiverio y el sufrimiento era lo que ponía al hombre, ¿no es cierto?, en su máxima resistencia humana, ¿no?, y espiritual. Así que en este aspecto es lo que se valora en ambos casos. Dios quiera que en un futuro cercano también se contemple también a Ibarzábal como un hecho también tan increíble como, ¿no?, y tan devoto como el de tu padre. Simplemente que, bueno, ha habido un poquito más de, supongo, un motivo que lo destaca particularmente, ¿no? Arturo, ¿la familia cómo recibe este tema? Digamos, tus hijas, tu hermana, tus sobrinos, tus nietos. Bueno, todos están muy conmovidos, muy contentos, pero también esto te da un grado de responsabilidad aún mayor, ¿no? Porque indudablemente es un hecho que sacude no solo a la familia, sino a toda la población argentina. Estamos en un hecho inédito que no conocemos, que obviamente compartimos,
pero indudablemente es un cimbronazo para la familia, es algo que toca todas las fibras íntimas, porque yo te confieso, yo le rezo desde hace muchísimos años a mi padre, pero bueno, ahora ya son grupos de personas que se juntan y que trabajan por este tema, entonces indudablemente hay un grado de responsabilidad aún mayor, ¿no? Porque es un ejemplo, es un faro que nos ilumina aún en los momentos más complicados de nuestra vida, de nuestra existencia, donde vemos tantos problemas. Bueno, nos tenemos que mirar en él. Hemos pasado, el mundo pasó por la pandemia, por el COVID, estuvimos encerrados pero en nuestras casas, con bienestar. Y solo pensar en mi padre, en ese cautiverio, en ese sótano tan lúgubre, sin luz, de dimensiones precarias, donde prácticamente no se podía ni mantener parado porque su cabeza le tocaba con el techo, se le inundaba, él era enfermo asmático. Bueno, es cuestión de comparar y mirar y cómo estábamos nosotros, que nos desesperábamos porque estábamos encerrados, que queríamos salir a ver un poco la luz, el sol, el aire puro. Él tenía un aire enrarecido. Es todo ir viendo, ir comparando todo esto para darse cuenta que estamos en presencia de un ser que ya caminó hacia Dios en ese lugar tan, pero tan lúgubre. Sin duda. Cuando la enseñanza que deja de no odiar a sus captores, etcétera, es muy difícil, ¿no es cierto?, fuera de ese sentido de santidad que pueda tener uno, ¿no? ¿Ustedes como familia pudieron perdonarlos? Sí, yo siempre digo que mi padre nos preparó para su muerte, pero nos preparó también para la vida. Y para sanar nuestra alma nos inculcó el perdón, pero él dio el ejemplo, porque si él no hubiera perdonado a sus asesinos, no hubiera sido más difícil para nosotros. Él nos lo pidió en cartas: aún suceda lo peor, no deben odiar a nadie y devolver la bofetada poniendo la otra mejilla. A mis hijos para que sepan perdonar. Son palabras escritas en distintas cartas, en su diario personal. De alguna manera fue preparando nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra alma para de alguna manera poder transitar. Porque, y él lo escribió también, soportarán pesadas cadenas de dolor. Y realmente hemos soportado muchísimas pesadas cadenas de dolor, sobre todo cuando se ha mentido tanto sobre la década del 70, sobre aquellos que los secuestraron, hoy están en el Parque de la Memoria, son homenajeados. Es decir, Argentina tergiversó la historia de los 70. Recién ahora creemos que comienza a salir a la luz. Y bueno, estamos muy contentos con lo que está sucediendo, pero somos conscientes que el espíritu de mi padre nos está guiando. En octubre está viniendo de visita el Papa Francisco. ¿Se tiene contemplado un encuentro nuevamente con ustedes, con vos, con tu familia? Todavía de eso no hay nada hablado. No, digamos, vamos el día a día,
pero yo veo que se está trabajando a un ritmo rápido y fuerte. Es decir, Monseñor Olivera, el cual es muy celoso de su trabajo, y lo dijo el Papa Francisco cuando yo personalmente le agradecí en Roma, me dijo, Olivera está trabajando muy bien y está muy entusiasmado. Y eso es lo que yo veo, está muy entusiasmado y está trabajando muy bien. Arturo, me alegro mucho porque requiere buen trabajo, dedicación y todo. Vamos a pedirle a la audiencia, sin duda, a los que nos vean, a los que llegue este mensaje, que obviamente las oraciones, por el pronto, veamos, ¿no?, la canonización de Larrabure, pedimos muchas oraciones a todos los que nos ven, ¿no?, y seguir, y manifestar, y inscribirse en la página, y si hay algún acto que sea reconocido como su intervención en hechos privados, personales o familiares o colectivos, que también informen, ¿no es cierto?, que hay que rezarle, ¿no es cierto?, a don Argentino del Valle para que esto sea posible. Así que creo que el pedido también de oración a otros, más allá de que uno quiere que ocurra, es bueno pedirlo para que la gente también active y colabore, ¿no?, con la oración. Estamos pidiendo rezos, rosarios, ¿no?, misas, peregrinaciones en lo posible. Es muy importante. Este paso, esto que estás comentando, Juan Manuel, es importantísimo. Es importantísimo. Vamos a seguir con eso. Arturo, te agradezco muchísimo, muchísimo por esta entrevista. Por supuesto, en alguna oportunidad vamos a seguir conversando. Cuando andes de visita por Buenos Aires, me encantaría tenerte acá en el piso y charlar un poco más. Y por supuesto va mis saludos extendidos para vos, para toda tu familia, tu hermana, tus sobrinos, en fin. Y bueno, y rezamos y ponemos todos nuestros votos para que tu padre sea canonizado y reciba todos los beneficios celestiales que aspiramos para todo hombre que ha tenido tanta devoción, tanto sacrificio, tanto martirio, y que fue justamente por obra, ¿no es cierto?, de la divina providencia. Así que gracias por esta entrevista. Gracias a vos, Juan Manuel, como siempre, a tu disposición, y un saludo muy especial a toda tu audiencia, que es mucha realmente. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias. Bueno, a todos ustedes, obviamente, vamos a ver la carta para ir cerrando, porque es tan importante esto de tener un santo militar. Y aparte de santo militar, tener un hombre que ha sufrido, ¿no?, y que ha pasado por un gran martirio, y que ese martirio no lo llevó al odio, ni a la venganza, ni nada, como a veces ocurre en algunas agrupaciones en la Argentina, ¿no?, que a veces uno va por la paz, por la concordia, a Fabita, y otras organizaciones que buscan la venganza, ¿no?, equiparar, si le pagaron a este que me paguen a mí. En fin, esas cuestiones que son también un poquito fuera de una realidad, pero bueno, que a veces generan la venganza. Pero en este caso, ¿no es cierto?, justamente la beatificación o la canonización de Larrabure implica tomarlo como ejemplo, ¿no? Y me gustaría, si ponemos, para ir cerrando, su carta, ¿no?, que se llama Soledad Desesperada. En la soledad del cautiverio, lacerado por el recuerdo y la tristeza, se agiganta la figura de la mujer amada, rondando la locura y la desesperanza. Bloqueado en pensamiento y el habla, solo, casi junto a la nada, va pasando impetérrito el tiempo en su marcha hacia Dios, hacia la eternidad deseada. Y yo, junto a ti, a nuestros hijos amados, y yo, lejos de ti, de nuestros hijos amados, penando en la incerteza
el no saber nada, sabiendo solo de tu amor incalculado. Así va todo transcurriendo, como transcurren las cosas en la tierra habitada por hombres que hacen y por hombres que torturan y matan. Rezos, oraciones, rosarios, misas por Argentino del Valle de Larrabure. Dios quiera que tengamos nuestro primer santo militar argentino. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.